Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. El domingo pasado quedó pendiente esta enseñanza y espero en Dios poder terminarla hoy día. Esta enseñanza se llama La Gran Tribulación versus la ira de Dios. En realidad el nombre es llamativo, pero se llama así porque lo que quise hacer en esta enseñanza es comparar y ver que la gran tribulación no es la ira de Dios. En las dos enseñanzas anteriores, tanto como la primera parte y la segunda parte, la primera parte abordamos más las tribulaciones y todos los versículos que hablaban de que la iglesia pasaba por tribulaciones, sobre todo refutando a aquellos que dicen que la iglesia no puede pasar por ningún tipo de tribulación. Y con la primera parte demostramos que en varios versículos el Señor Jesús le dice a los apóstoles, también el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que ellos estaban viviendo tribulación. Citamos también al apóstol Pedro, al apóstol Juan, también citamos a cristianos del segundo siglo que hablaban que la iglesia pasaba por tribulaciones, que eran asesinados como mártires y también que ellos insinuaban y decían que la iglesia tenía que pasar por la gran tribulación. Cuando nosotros decimos que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, no estamos diciendo que la iglesia pasa por la ira de Dios. Estamos diciendo que la gran tribulación es la ira del diablo por medio de un imperio, por medio de un gobierno que él hace surgir del mar, del abismo o del mar, y que por medio de ese imperio, que a la cabeza va a estar el anticristo, va a perseguir y va a hacer guerra contra los santos por 3 años y medio. Nosotros dijimos que esos santos eran los que venían del capítulo 12, que eran los que tenían los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Que no pueden ser los judíos porque los judíos no tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, abordamos todos esos puntos, sobre todo indicando que la gran tribulación es para la iglesia. Y la iglesia no es solamente gentil, sino que también hay judíos que han creído en Jesús, que han creído en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ellos se pueden hacer llamar mesiánicos, verdaderos mesiánicos, porque hay falsos mesiánicos, pero hay verdaderos mesiánicos, verdaderos judíos que se han convertido y han creído en Jesucristo. Aunque ellos le llamen Yeshua HaMashiach y nosotros le llamamos Jesucristo, es el mismo. Es el mismo nombre en distintos idiomas, en distintas lenguas, pero es el mismo Dios. Es el mismo Salvador para ambos pueblos. Y de esos pueblos el Señor hizo uno. Y ese uno es la iglesia. Y la iglesia no es una denominación y son 4 paredes. La iglesia está en todo el mundo, con distintas denominaciones, con distintas tribus, con distintas lenguas, con distintas nacionalidades. Esa es la iglesia. Y esa es la que tiene el testimonio de Jesús, que tiene la fe de Jesús. Son los santos que se nombran en el Apocalipsis después del capítulo 4. Entonces, vimos el tema de la gran tribulación y nos quedó por llegar a la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, también hablamos de la ira o del día de Jehová, que se nombra en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento se nombra la ira del Cordero o el día del Señor. Cuando se nombra de esas mismas formas, estamos hablando de un mismo evento. Ese evento es el castigo de Dios hacia el mundo. En el Apocalipsis nosotros tenemos distintas perspectivas. Así como los 4 evangelios nombran
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ven de distintas maneras la vida del Señor Jesús. El Apocalipsis también en algunos puntos nombra o nos hace ver de distintas perspectivas mismos acontecimientos. Y quiero pasar a la siguiente PPT para ver dónde quedamos. Dice, quedamos en esto. Porque habrá entonces gran tribulación. Cuando la abominación desoladora se sienta en el lugar santo, habrá gran tribulación. ¿Cierto? El anticristo sentándose en el templo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Primero viene la gran tribulación. Después de la tribulación de aquellos días dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Si usted ve en Apocalipsis, la gran tribulación es el quinto sello. El sexto sello son las señales en el cielo y el séptimo sello son 7 trompetas. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y antes de llegar a la ira de Dios, quiero pasar y quiero ver el tema de la trompeta que habla acá en Mateo, de la gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Porque en Mateo, en esta parte, es donde se produce el arrebatamiento. Pasemos al siguiente, veamos el cuadro que estamos viendo. Dice ahí ese cuadro que hay 3 años y medio de gran tribulación, y después dice, segunda venida, arrebatamiento, ira de Dios. Segunda venida, arrebatamiento, ira de Dios. Esto es el post-tribulacionismo, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que en la segunda venida de Jesús visible, porque no hay una segunda venida de Jesús invisible, y lo vamos a ver en los versículos que siguen. No hay una segunda venida de Jesús invisible, solamente hay una segunda venida visible, como dice aquí en Mateo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahí se produce el arrebatamiento. Pero el Señor Jesús en esta parte solamente llega hasta el arrebatamiento. No alcanza a llegar a la ira de Dios. No alcanza a llegar a la ira de Dios en Mateo. En Apocalipsis Él avanza más, mucho más allá. Pero quiero abordar brevemente, primero, el tema del arrebatamiento y de la trompeta. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En Mateo dice, con gran voz de trompeta. Es la misma trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, tanto en Mateo, cuando dice con una gran voz de trompeta juntará a su escogido, y acá dice
con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Es el mismo evento. Si usted se da cuenta, en Mateo la cronología era la abominación desoladora, la gran tribulación, después las señales en el cielo y después el arrebatamiento. En Tesalonicenses no está marcando la cronología, solamente nos está marcando el evento. Pero no nos dice en qué parte se sitúa el arrebatamiento. Nosotros por los demás libros y por las demás palabras de la Escritura, nosotros lo situamos después de la gran tribulación, en la segunda venida del Señor Jesús, porque dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y esa venida es una venida visible. Es una venida visible y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y la palabra recibir es apantesis, que significa salir al encuentro. Eso significa apantesis, salir al encuentro. Parece que la idea especial de la palabra era bienvenida oficial a un dignatario acabado de llegar. Cuando alguien llegaba, se le salía a recibir. Entonces, en Tesalonicenses no está hablando que el Señor nos viene a buscar para irse de nuevo, sino que en la venida del Señor, cuando Él vuelve a su segunda venida, los muertos van a resucitar y los que estén vivos los salen a recibir en el arrebatamiento, pero no para irse, porque Él viene llegando. Pero habla de la trompeta. ¿Y en qué otra parte más habla de una trompeta? En 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta es la misma de Mateo y es la misma de 1 Tesalonicenses. Es la misma trompeta, pero acá nos dice cuál trompeta es. Es la final trompeta. Y pasemos al siguiente. Para poder entender la cronología del Apocalipsis, nosotros tenemos que ver cómo se divide cada uno de los sellos de las trompetas y de las copas. El primer sello, el caballo blanco, el segundo sello, el caballo rojo, el tercer sello, el caballo negro, cuarto sello, el caballo amarillo, quinto sello, gran tribulación, sexto sello, señales celestiales, séptimo sello, trompetas. Y ahí hay un problema porque para muchos, los sellos, las trompetas y las copas son paralelas, pero no son paralelas. El séptimo sello son 7 trompetas, pero no es paralelo a los sellos. Entonces, cuando dice con gran voz de trompeta, con voz de trompeta, a la final trompeta, el Apocalipsis nos marca que hay 7 trompetas. Y del 1 al 7, ¿cuál es la última? La séptima. Entonces, ¿cuándo se produce la segunda venida, el arrebatamiento y la ira de Dios? A la final trompeta, que es la séptima trompeta de Apocalipsis. La séptima trompeta de Apocalipsis. Y ahí
se produce el arrebatamiento y se produce también la ira de Dios. Y la ira de Dios se divide en 7 copas. 7 copas. Pero vamos a leer qué dice Apocalipsis de la 7ª trompeta. Porque si usted lee las trompetas, cada trompeta era un juicio o era una plaga. Pero esta plaga era solamente un tercio. Era un tercio de cada cosa que se destruía. La tercera parte de la hierba y árboles, la tercera parte del mar que se convierte en sangre, la tercera parte de los ríos que se convierte en sangre, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas que se hiere. La 5ª trompeta era el primer ay, que se abría el pozo del abismo donde salían las langostas. La 6ª trompeta era el segundo ay, donde muere la tercera parte de los seres humanos. Se desatan 4 ángeles del gran río Éufrates. Y la 7ª trompeta empieza completamente distinta a las otras. Y leámoslo. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los cielos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones. ¿Y qué? Y tu ira ha venido. Y el tiempo, ¿en qué tiempo? En el toque de la 7ª trompeta, de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por ende, lo que nosotros podemos ver que la 7ª trompeta empieza de una forma completamente distinta, diciendo que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿En qué momento vienen a ser los reinos del mundo del Señor y de su Cristo? Cuando nosotros sabemos que Jesús viene en su segunda venida, ¿a qué viene Jesús? Viene por muchos motivos, pero uno de esos motivos es para venir a reclamar su reino y su trono. Y cuando toca el 7º ángel, la trompeta dice: los reinos del mundo, ahora que se toca la 7ª trompeta, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y qué cosa pasa cuando el Señor toma su poder? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. En la 7ª trompeta viene la ira de Dios. En la 7ª trompeta viene la ira de Dios. Y usted me va a decir entonces: las otras 6 no eran la ira de Dios. Eran unas plagas. Sí eran parte de un castigo de Dios, pero esas están dentro de los 3 años y medio. Pero la 7ª trompeta marca un final, al final de los 3 años y medio, donde empiezan las copas. Y vamos a ver qué dicen de las copas. Dice: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. De dar, es la resurrección de los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, que sabemos quiénes son los santos, y a los que temen tu nombre,
a pequeños y a grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pasemos al siguiente. Entonces, ¿por qué se produce la ira de Dios? La ira de Dios se produce por una persecución hacia los santos. Dentro de los santos son los que tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, los mandamientos de Dios. Esos santos son la iglesia, compuesta de judíos creyentes en Jesús y gentiles creyentes en Jesús, los 144,000 y los 2 testigos. Los 144,000 pertenecen al pueblo judío o pertenecen a la iglesia. Pertenecen a la iglesia. Porque en otra parte dice, tienen el nombre de Dios y del Cordero, inscrito en sus frentes. Por ende, ellos son creyentes en Jesucristo. ¿Los 2 testigos pertenecen a la iglesia o pertenecen al pueblo judío? Pertenecen a la iglesia. Entonces los santos del Nuevo Testamento en la iglesia y los santos que aparecen en el Apocalipsis son la iglesia, los 144,000 y los 2 testigos. Son todos ellos, porque todos ellos son la iglesia. Los apóstoles de Jesús eran judíos, de etnia judía, nacidos en Israel, pero ellos pertenecen a la iglesia o pertenecen a Israel. Son israelitas, pero son pilares de la iglesia. Pertenecen a la iglesia. El Señor fundó la iglesia edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está compuesta de todos ellos. La iglesia está compuesta de todos ellos. Entonces a la final trompeta, a la 7ª trompeta, se produce la segunda venida y el arrebatamiento. Pero el apóstol Pablo nos dice también en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué dice a la iglesia de Tesalónica el apóstol Pablo? A ustedes que están siendo atribulados, a ustedes que están pasando por tribulación, es justo delante de Dios pagar con tribulación porque ustedes están viviendo tribulación. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, o sea, iglesia de Tesalónica, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a producirse ese reposo? A la iglesia de Tesalónica que estaba pasando por tribulación, el apóstol Pablo dice, es justo que Dios pague con tribulación a los que a ustedes les hacen pasar tribulación. Dice, y daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en forma invisible, y nos vamos por 7 años a la boda del Cordero. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Aquí el apóstol Pablo dice que cuando el Señor Jesús venga a darle reposo a la iglesia, viene en llama de fuego, con los ángeles de su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Entonces, ¿cómo puede haber un reposo invisible si te dice que el Señor Jesús, cuando venga, viene en llama de fuego con sus ángeles? Puede venir una venida invisible y un arrebatamiento para irse de nuevo al cielo si te está diciendo que viene en llama de fuego. ¿Cómo puede pasar inadvertido esa venida si viene en llama de fuego? Y te está diciendo que el reposo lo va a dar cuando venga en su segunda venida, pero viene a castigar con una llama de fuego. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque justo delante de Dios pagar con tribulación, y esta tribulación va a ser la ira de Dios, porque la ira de Dios es una tribulación para el mundo. Y la gran tribulación es la ira del diablo hacia el creyente. La ira de Dios es el castigo para el mundo a los no creyentes. La ejecuta el Hijo de Dios. En la ira de Dios la ejecuta el Hijo de Dios a los no creyentes. Y la gran tribulación es la ira del diablo por medio de su Hijo, el anticristo, hacia los creyentes. Y aquí te está diciendo que esa venida de Jesús es en llama de fuego, por lo que tú no puedes pensar que va a ser invisible, que tú no lo vas a ver, porque dice, y todo ojo le verá. Entonces, para algunos que los que creen que se van a ir antes de la gran tribulación, ellos dicen que nosotros tenemos que entender que hay una venida invisible, cuando la Escritura te está diciendo aquí que es en llama de fuego, y que el reposo no viene hasta que Jesús venga con sus ángeles en llama de fuego. Entonces, ¿cómo podemos entender que algunos creen que esa venida va a ser invisible antes de la gran tribulación, antes de conocer al anticristo, antes de pasar persecución? ¿Cómo podemos entender eso? Porque algunos dicen, no, es que por revelación. Es por revelación, es que ellos no han entendido que hay un misticismo, que es un misterio, que la iglesia se va a ir antes. ¿Sabe? ¿Quiénes creían cosas místicas? Los gnósticos. Si la palabra de Dios me está diciendo claramente que la segunda venida del Señor viene con estruendo, viene con llamas de fuego, viene con juicio, y hasta ese momento es cuando la iglesia tiene el reposo, sucede el arrebatamiento, ¿cómo yo puedo entender que es 7 años antes? ¿Por revelación? Esa revelación no es de Dios. Lo mismo hacían los gnósticos, lo mismo hacen los que te creen en el misticismo. La Biblia dice algo, pero yo tengo que creer en otra cosa que no aparece en la Biblia, pero tengo que creerla porque esa es una revelación. ¿Revelación de quién? Si la Biblia me dice en todos sus pasajes que la segunda venida de Jesús es con estruendo, es en llama de fuego. Hasta ese momento la iglesia es arrebatada, hasta ese momento la iglesia
se le produce un reposo. Entonces, tu revelación mística es la que está mal y no la escritura. Porque si la escritura me dice algo textual, ¿cómo yo tengo que darle otra interpretación mística? Tengo que ver un arrebatamiento invisible de una venida invisible. Si me está diciendo que es una venida visible y en llama de fuego, ¿cómo nadie va a ver que el cielo se viene encendiendo? ¿Tú crees que si el cielo se encendiera nadie lo vería? Entonces no es invisible. Entonces lo que está mal es tu revelación y no la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pasemos al siguiente. Pasemos a 2 de Pedro 3, 6, 7. No, ahí está. Después. Dice el apóstol Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa ladrón en la noche? Para los que creen que se van de forma invisible, de sorpresa. Pero aquí el apóstol Pedro mira lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo. Entonces, cuando las personas que creen en esta revelación, que creen en que se van a ir antes, entienden ladrón en la noche. Ellos entienden ladrón en la noche como alguien que entra de sorpresa a robar. Pero lo asemejan a la segunda venida de Jesús invisible, como que nadie sabe porque puede ser de sorpresa. Pero el Señor dio una condición, que era velar. Ladrón en la noche no significa de sorpresa. Va a pillar de sorpresa al mundo y al cristiano que no vela. Pero la condición para que el Señor no te sorprenda es velar. Y una de las tantas condiciones de velar es estar atentos a la profecía. Pero ladrón en la noche en ningún momento significa invisiblemente o que nadie lo va a ver. Porque aquí dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Dónde ves ahí lo invisible si el cielo está pasando con gran estruendo? ¿Dónde ves ahí lo invisible? No existe tu revelación entonces, porque el apóstol Pedro dice que el ladrón en la noche pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Dónde está lo invisible? No existe. No existe una venida de Jesús invisible.
Porque el ladrón en la noche dice que pasará con gran estruendo y los elementos serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero que tenemos que entender que entre el ladrón y la noche, esa coma, y cuando dice que los cielos pasarán en gran estruendo, hay 7 años. No podemos entender eso. Porque el ladrón en la noche está directamente con la segunda venida de Jesús. Y el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús iba a venir con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y el apóstol Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ladrón en la noche significa invisible. Ladrón en la noche significa de sorpresa para que no lo espera. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos del día, por lo cual el Señor a nosotros no nos puede sorprender como el ladrón en la noche, porque nosotros estamos velando. Al mundo los va a sorprender porque ellos no esperan a Jesús. No creen en Jesús. Si yo no creo en Jesús, yo no oro, yo no me congrego, yo no escucho la palabra de Dios. Si yo no creo en Jesús, no creo en las profecías. Por ende, el mundo va a ser sorprendido como ladrón en la noche por la segunda venida del Señor Jesús. Pero la segunda venida del Señor Jesús no va a ser de forma invisible, que nadie se va a dar cuenta y se va a ir de nuevo. Va a ser con gran estruendo, con llama de fuego. Todas las palabras dicen eso. Pasemos al siguiente. El Antiguo Testamento también dice lo mismo. Malaquías 4 del 1 al 6. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabemos que este Jehová de los ejércitos es el Señor Jesús, el Verbo de Dios, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Yahvé. Este es el mismo Dios manifestado. El Verbo de Dios manifestado dice, aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Entonces usted puede ver que en el día ardiente como un horno, en el día de Jehová, también nace el sol de justicia. Se produce la ira
Viene la ira, pero también nacerá el sol de justicia y traerá salvación. Y saltaréis. Estos son los que esperan al Señor hasta su venida. Pasemos al siguiente. Quiero abordar el tema de las copas. Quiero abordar el tema de las copas. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Y qué dice? Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En las 7 plagas postreras, las 7 últimas plagas, que más adelante dice que son las 7 copas, se consumaba la ira de Dios. En las 7 copas es donde se consuma la ira de Dios. Y en estas 7 copas ya la iglesia no está. Dice, vi cuando un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo. En el cielo el templo del tabernáculo de testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En las 7 plagas postreras, donde se les da 7 copas llenas de la ira de Dios, es donde se consuma la ira de Dios. Y pasemos inmediatamente al siguiente. Dice, y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. El primero fue sobre la tierra, el segundo sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y sobre la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo. Y ya no dice el que ha de venir, porque ya vino. En ese momento, cuando el ángel está leyendo, él ya había venido en su segunda venida. El santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Se acuerdan que en el quinto sello, las almas de los que estaban en el altar decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo, justo y verdadero, no juzga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué dice aquí? Justo eres tú, Señor, el que eres, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre
de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Porque las aguas del mar y de los ríos se convirtieron todas en sangre, a diferencia de las trompetas, donde 1/3 se convirtió en sangre. Las copas son una destrucción total del planeta Tierra. Las copas, a diferencia de las trompetas, son una destrucción total y son la ira de Dios. Las primeras 3 copas son hacia la tierra, hacia el mar y hacia los ríos. Después dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa es hacia el sol, y ese sol va a hacer que los hombres se quemen. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y ahora vamos a ver que estas 3 últimas plagas son directamente en relación a la bestia, hacia el anticristo, hacia el gobierno del anticristo y hacia el anticristo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Después dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice, y aquí hace como un paréntesis, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates para que se seque y puedan pasar los reyes del oriente. Nosotros, tanto como en la quinta trompeta y sexta trompeta, nosotros veíamos ya que se estaba preparando una guerra, donde subían las langostas, donde se desataba a los 4 ángeles para que mataran a la tercera parte de la tierra. Ya veíamos que se estaba preparando una guerra. Entonces acá, en la copa, ya cuando la iglesia no está, el río se seca y está preparando el lugar para la última gran batalla. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y sobre los reyes del oriente, la teología actual dice que es China, que tiene 200 millones de soldados, que finalmente se va a confrontar contra el anticristo. Nosotros podemos ver en la Biblia 3 facciones, 3 grupos de naciones. Las orientales, que pueden ser las comunistas, China, Corea del Norte y las que se les sumen. Los países islámicos y los países occidentales europeos, que al principio van a tener una unión. Igual no quiero abordar este tema ahora, pero se prepara para que ellos crucen el Éufrates.
el sexto ángel con su copa prepara el camino para la última gran batalla que se llama Armagedón. Pero esta batalla ya se venía confabulando desde la quinta y sexta trompeta, dentro de los 3 años y medio. No que en esta copa empieza la batalla, sino que ya venía preparándose y ahora lo que hace la copa es secar el gran río Éufrates para que se dé ese momento culmine de la batalla. Y esa batalla va a ser ejecutada por el Señor Jesucristo y sus ángeles y sus santos. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Esta gran ciudad es Jerusalén. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La ira de Dios se manifiesta por la justicia de Dios. Dios es amor. Nosotros sabemos que Dios es amor, pero Dios también es santo y justo. Su amor no está dividido de su santidad ni de su justicia. Si un juez dejara libre a un violador, ¿dónde estaría la justicia? ¿Y dónde estaría el honor, la justicia de ese juez que nos da el juicio y el castigo justo para la persona que ha hecho un daño? La ira de Dios se manifiesta por la injusticia de los hombres. Porque Dios les plantea su camino. Un camino de amor, de verdad, de santidad y de justicia. De amor porque en vez de amar al prójimo, le hace daño al prójimo. Tanto así que la gran tribulación va a servir para 2 cosas. Primero, para probar al pueblo de Dios. Para probar al pueblo de Dios si realmente le ama a Él. Si realmente está dispuesto a vivir y a morir por Él. El problema de la iglesia que dice que no va a pasar por la gran tribulación es que actualmente se cree perfecta. Cree que no tiene que cambiar nada. Cree que no tiene envidia, que no tiene hurto, que no tiene malos pensamientos, que no tiene malos deseos. Que si va por la calle y alguien se lo cruza, no le dice una palabrota. Si alguien lo trata mal cuando lo están atendiendo en un supermercado, le responde mal. La iglesia que se quiere ir antes de la gran tribulación cree que ya es perfecta. Pero la tribulación o la gran tribulación es para purificar
así como el oro se prueba en perecedero y es pasado por fuego para sacar las impurezas, la gran tribulación va a ser para purificar a la iglesia. Sacar todos esos pecados, sacar todas esas malas intenciones, todas esas cosas que tienen las personas que están en la iglesia, que se creen perfectas y que ya se tienen que ir al cielo. La gran tribulación va a ser un proceso de purificación para la iglesia. Pero la va a ejercer el anticristo y va a ser un proceso de demostración para el mundo y para el anticristo de que son dignos del juicio de Dios por haber perseguido al pueblo de Dios. Por eso que dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, la gran tribulación es para pasar el proceso de purificación hacia el cristianismo. Dios ama tanto a la iglesia que a la iglesia tibia de este tiempo la va a permitir que entre en una tribulación para ser purificada, como el perecedero se prueba en fuego, como el oro se prueba en fuego y saca las impurezas para que salga puro. Así la iglesia va a pasar por esa tribulación para estar en la presencia de Dios, santo, sin mancha ni arruga, pero va a comprobar que el mundo y el anticristo merecen la ira de Dios. Y es la venganza de Dios por el castigo que le dieron a su pueblo. ¿Cuánto llevo? 57 minutos. Quería abordar también la última batalla, que es Armagedón. Pero creo que voy a tener que dejarlo para otra ocasión. Que el Señor les bendiga. Les deseo que puedan meditar en estas palabras, que puedan escudriñar por ustedes mismos las Escrituras. En escatología, nadie tiene la última palabra. Nadie puede decir yo tengo toda la verdad, toda la revelación, todo lo que yo le enseño no tiene ningún error. Porque la escatología, la profecía va avanzando a medida que va sucediendo los tiempos y se van cumpliendo. De una cosa estoy seguro, que la doctrina post-tribulacionista, que la iglesia va a pasar por la tribulación, es la correcta. No solamente porque los primeros cristianos lo creyeron. Algunos dicen, no, Efrén el Sirio, discípulo de Policarpo. Efrén el Sirio nunca conoció a Policarpo. Él vivió en el siglo IV. El discípulo de Policarpo fue Ireneo de Lyon. Y él dijo que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Como ya leímos en las enseñanzas anteriores. La doctrina nueva es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La doctrina más antigua es que la iglesia pasa por la gran tribulación, conoce al anticristo, pero por la que no pasa la iglesia es por la ira de Dios, porque Dios no nos ha puesto para ira.
Pero nadie le puede decir, yo creo que el anticristo es tal persona, yo creo que el anticristo es otra persona, yo creo que el anticristo es el Papa. Puede que sea el Papa, puede que no sea el Papa, puede que sea este, puede que no sea este, puede que sea Putin, puede que sea Obama, puede que sea Kushner, puede ser. Pero nadie puede decir quién es el anticristo, nadie puede decir o puede tener la última palabra. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros escuchemos a los predicadores. Yo escucho a muchos predicadores, incluso a los que no creen que van a pasar por la gran tribulación. Me aportan mucho en conocimientos, tanto judíos, escatológicos, históricos, me aportan mucho. Pero me quedo con lo que me aportan. Porque cuando se van a su doctrina de revelación, gnóstica, pretribulacionista, esa parte no la dijeron porque la palabra de Dios me dice otra cosa. Pero con lo que me aportan en lo otro, yo lo digiero y me ayudan y me edifican. Pero yo no los puedo tratar de herejes, no los puedo tratar de apóstatas, no los puedo tratar de que están fuera del camino, porque yo los considero también hermanos. Porque nadie tiene la última palabra. Nadie tiene la última palabra. Yo creo que de a poco la iglesia va a ir saliendo de esa doctrina errada que es el pretribulacionismo, que lleva 150 años o 200 años en la iglesia cristiana evangélica. Y la iglesia de a poco va a ir saliendo de ahí. Pero eso va a suceder por el amor y la misericordia de Dios. Aunque la hegemonía doctrinal diga una cosa y los pocos digan otra, y aunque muy pocas personas nos vean y nos escuchan, yo me debo, y la iglesia apologética, pasión por la palabra, se debe a la verdad de la Escritura, no a doctrinas ni mandamientos de hombres. Les deseo lo mejor y les pido que puedan meditar en estas palabras. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Les deseo un buen fin de semana. Bendiciones.